Muy buenas noches, damas y caballeros. En nombre del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, sean bienvenidos a Rumbo a Perumín, descentralizado, el cual se desarrolla en el marco de nuestro tradicional Jueves Minero y es transmitido en vivo por nuestros canales oficiales de YouTube, Facebook, Instagram y ahora en el auditorio también del Instituto de Ingenieros de Minas. El día de hoy se analizarán y debatirán sobre el impacto económico y social de la minería en el corredor de Apurímac, Cusco y Puno, a partir de una perspectiva histórica y la visión hacia el futuro. Dicho tema será abordado por Rudy Laguna, director del Centro de Competitividad y el Desarrollo CCD. Es preciso mencionar que en un estudio elaborado por el CCD se mostró el importante impacto que tiene el Corredor Minero del Sur con las regiones que lo conforman, las cuales recibieron más de 27.900 millones por canon y regalías en los últimos 20 años. Asimismo, se indicó que el 52% de la población de las regiones mineras del sur, unos 2.6 millones de peruanos, se beneficia con el desarrollo de la minería a través de la generación de empleo, ello considerando los puestos de trabajo directos, 74.000 personas, puestos indirectos, 593.000 personas, y a los familiares de los trabajadores. Podemos decir también que actualmente la minería tiene una participación del 40% de la economía en las regiones mineras del sur y que el PBI per cápita promedio de estas es de 17.300 soles, mientras que el PBI per cápita promedio a nivel nacional es de 11.700 soles, lo cual demuestra la importancia de la minería, ciertamente. Además de ello, la gran minería impulsa programas sociales que contribuyen al desarrollo sostenible de su entorno, mejorando la calidad de vida de la población. Sin embargo, cada cierto tiempo vemos que surgen fuertes conflictos en la zona sur del país, para lo cual se requiere mayor atención y trabajo conjunto, creemos, del Estado, las empresas, la academia y la sociedad civil, de modo que se tomen medidas preventivas, que un conflicto no escale a grandes magnitudes. Para ahondar en este tema, contaremos con la participación de los panelistas, don Baltasar Lantarón, gobernador regional de Apurímac, don Mauricio Rodríguez, ex gobernador regional de Puno, y don Paul Pilco, corresponsal de TV Perú en Apurímac. Antes de continuar, realizaremos una mención especial a aquellas empresas que respaldan cada edición del Jueves Minero Virtual 2022. En ese sentido, agradecemos a nuestros auspiciadores Southern Perú, Copper Corporation, Minera Bateas, Calidra, Sociedad Minera Cerro Verde, Ferreiros, Goldfields, Hudbay, International Wheel, Komatsu Mitsui y Compañía Minera Poderosa. Gracias a ellos. Además, aprovechamos la oportunidad para recordar a nuestros espectadores que Perú 35 los invita a participar de este gran evento con las tarifas preferenciales que estarán disponibles hasta el 30 de junio. Hay descuentos en los precios en las 9 categorías de participación y dependiendo de la categoría, los asistentes podrán disfrutar ciertos beneficios como el ingreso a la cumbre minera, foro TIS o Extemin, así como las grabaciones y presentaciones de las conferencias, zonas de networking, actividades sociales y la rebaja del 20% en los cursos virtuales del Instituto de Ingenieros de Minas. Para registrarse, deben acceder al enlace hasta el 30 de junio, creo que lo vamos a ver luego en un cintillo, es de perumin.com, inscripciones. Damos inicio entonces a la jornada de exposición a cargo de Rudy Laguna, director del Centro para la Competitividad y el Desarrollo. Adelante, Rudy, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias al Instituto por la invitación a este importante evento que se da todos los días, todos los jueves de cada semana. Vamos a compartir un extracto de un estudio más amplio que hemos estado elaborando en las últimas semanas sobre el impacto económico y social de la minería en el Perú sureste, es decir, en Apurímac, Cusco y Puno. No solo con una perspectiva histórica, digamos, sino también importante, la oportunidad que se tiene es una oportunidad real que se tiene para los siguientes años, incluyendo el presente. Siguiente, por favor. Un primer tema que me gustaría conversar con los presentes es esta relación que existe entre el PBI, que está en el eje X por persona al año en moneda nacional, y lo que se refleja en el eje Y, que es el índice de desarrollo humano.
El índice de desarrollo humano, además de los ingresos, es decir, del PBI, incluye otros elementos claves del desarrollo. Por ejemplo, la esperanza de vida que tienen las personas, el nivel o los años de educación que también tienen las personas, y toda la parte de no solo la educación primaria, sino también la educación secundaria y la educación superior. Entonces, es un indicador más integral, que además de los ingresos, incluye variables importantes sociales como educación y salud. Y lo que se hace en esta figura es poner a todas las regiones del Perú. Y lo que uno primero observa es que hay una relación directa, es decir, cuando las regiones tienen más ingresos, más PBI, también tienen índice de desarrollo humano más altos. El índice de desarrollo humano se mide de 0 hacia 1 es mejor, hacia 0 es peor, y el PBI per cápita en el eje Y se mide en soles por persona al año. Entonces decíamos que hay una relación directa. Moquegua lidera actualmente en el Perú tanto en PBI como en índice de desarrollo humano. Está alrededor de 40.000 soles por persona al año, actualmente la región Moquegua, y tiene un índice de desarrollo humano alrededor de 0.75. Casi ha avanzado, digamos, 3/4 del índice de desarrollo humano a nivel regional. En contraste, tenemos regiones que tienen niveles de ingresos o PBI per cápita muy bajos, Huánuco, Ucayali, Amazonas mismo, bordeando los 5.000 soles por persona al año. Para hacernos una idea, dividiríamos eso entre 12 y tenemos el mensual, y también están por niveles por debajo del promedio esperado o anhelado, ¿no? Están por debajo de 0.5 índice de desarrollo humano. ¿Qué está pasando con las regiones en análisis? Las regiones de Perú sureste, Puno es el que, digamos, está tratando de salir de ese pelotón de ingresos y índice de desarrollo humano bajo. Recordemos que está por niveles de 8.000, 8.200 en términos de PBI por persona al año y 0.45 en IDH, mientras que Apurímac y Cusco están un poco más adelantados, con niveles de ingresos alrededor de 14.000 por persona al año y con índice de desarrollo humano, en el caso de Cusco, bordeando el 0.50, y Apurímac por alrededor de 0.40. Esperamos que en los siguientes años Apurímac comience a subir también de manera importante el índice de desarrollo humano y comience a alcanzar a Cusco en los siguientes años. Siguiente, por favor. A nivel internacional, los países, al igual que en la figura que hemos visto en el caso anterior, donde está Moquegua liderando, luego le sigue Arequipa, Tacna, que son regiones netamente mineras y han aprovechado adecuadamente esos recursos para hacer crecer a otros sectores también, comercio, turismo, infraestructura, construcción, etcétera, etcétera. Esa evidencia que hemos visto en términos de PBI, índice de desarrollo humano a nivel regional, también se da a nivel internacional. Países que tienen abundantes recursos naturales y lo aprovechan en el favor de su desarrollo. En la parte izquierda vemos dos figuras, en la superior, países desarrollados que han alcanzado niveles de PBI y de índice de desarrollo humano también muy altos. Canadá, Australia, Singapur, Nueva Zelanda, Finlandia, partieron en niveles de más o menos 7.000, 8.000 dólares por año por persona, y ahora están alrededor de 30.000, 40.000, sobresale Singapur, alrededor de 90.000. Son países muy desarrollados que nuevamente están con niveles de índice de desarrollo humano aproximadamente en 0.8, 0.9. De hecho, que Singapur está en 0.95 aproximadamente. Es el país que tiene más ingresos per cápita e índice de desarrollo humano. A nivel de países en proceso de desarrollo, que se puede observar en la figura que está en la parte superior izquierda, está Panamá, Chile, República Dominicana y Perú. Países como Perú y Chile
desarrollándose en un proceso de aprovechamiento de sus recursos naturales más asociados a minería. Panamá, recursos naturales que le ha dado la naturaleza, relacionados a la ubicación estratégica, y República Dominicana también con el tema turístico paisajístico. Pero son países que hace décadas partimos de alrededor de 2.000, $2.500 por persona al año, y algunos están ya en niveles de 30.000, digamos, entrando al grupo de países desarrollados que para entrar a esa liga, digamos, están en 29, 30.000 dólares por persona al año. Están ingresando. Todavía falta un proceso para que lleguen a la mitad y ser países completamente desarrollados. Entonces ahí tenemos que estos 4 países han avanzado, algunos con mayor velocidad que otros, y vamos a ir viendo por qué se ha dado esa mayor velocidad en algunos casos. En la parte de la derecha vemos a las 3 regiones en evaluación. Habíamos dicho que Moquegua resalta a nivel nacional. Tacna, Arequipa, regiones, perdón, netamente mineras que aprovechan sus recursos naturales, y Apurímac, Cusco y Puno entre media tabla, y Puno un poquito más alejado. En la parte inferior, lo que uno observa es cómo ha venido esta dinámica. La foto de la parte superior es al 2021, pero cómo se ha dado la dinámica en el transcurso de los últimos años. Vemos que las 3 regiones, comparado con el promedio de las mismas, venían por niveles de 3.000, 4.000 soles por persona al año, y toda la década del 90 estuvo estancado, o sea, no crecían los ingresos de manera importante. Vino la crisis rusa, la crisis internacional financiera allá por el inicio de la década del 2000, hubo un pequeño bajón, pero a partir del 2002, 2003 comienza a crecer con una tendencia sostenible. Cusco lo hace hasta el 2013, 2014, también lo propio con menor intensidad Puno, que está en la franja color media guinda, y Apurímac da el salto con la entrada del proyecto Las Bambas allá por el año 2015-2016, donde vemos que en el caso de Apurímac, que está en la línea amarilla, estuvo estas 2 décadas anteriores al 2016 casi en 6.000 soles por persona al año. De hecho, que esta región estaba entre las regiones más pobres y estaba en una trampa de la pobreza, es decir, por décadas y por años su población no mejoraba sus ingresos de manera importante. Recién a partir del 2015-2016 comienza a ver el salto, y lo que también se ve en el promedio y en las regiones es que a partir del 2016 en adelante, como que hay un estancamiento, incluso en el caso de Apurímac, con una ligera caída, producto de las paralizaciones que hemos ido viendo en los últimos años, y que esperemos que en las siguientes semanas y meses se retome, digamos, la tendencia creciente que había. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es la explicación de este proceso de desarrollo que se da con el sector minero? Aquí en esta figura se trata de resumir las etapas de la actividad minera y cómo va impactando en el desarrollo, ya sea en generación de empleo, en las compras y en consecuencia en el empleo que se comienza a generar en los proveedores, y también en los proyectos sociales que comienzan a desarrollarse, ya sea con recursos privados o con recursos públicos que se van sumando, sobre todo en etapa de producción. Entonces, en la parte de exploración, principalmente es una actividad privada, es decir, la empresa minera en este caso comienza a realizar estas actividades exploratorias, ya sea básicas o avanzadas, pero ahí el empleo es todavía, digamos, poco, y también ya se comienzan a hacer algunas compras. Va a depender mucho del proyecto, qué duda cabe, pero en términos de toda la perspectiva o todas las actividades, todavía aquí estamos hablando de un nivel inicial de empleo, de compras a proveedores y de proyectos sociales que ya se van haciendo
con las comunidades y con los distritos y la región. Pero importante es que se hace estas tres actividades, ¿no? Cuando ya se entra, perdón, a la etapa de construcción y desarrollo, ahí viene el empleo en mayor intensidad. También depende del proyecto, pero estamos hablando en promedio de alrededor de 5.000, 6.000 empleos que se generan. Hay proyectos grandes que pueden generar 20.000, 25.000 empleos de manera directa. Importantísimo es las compras que se hacen a los proveedores, porque en esta etapa de construcción y desarrollo se construye la planta de procesamiento, se adquieren, digamos, los molinos, las bolas de acero, todo el equipo que tiene que tener el personal para trabajar de manera adecuada. Entonces, se realiza compras sustanciales. Hay proyectos que demandan una inversión de 5.000, otros de 10.000 millones de dólares. Buena parte, el 60-70% de esa inversión se hace compras locales, a proveedores locales, a la metalmecánica, a los productos químicos, entre otros. Entonces, aquí crece sustancialmente la compra a proveedores en esta segunda etapa de construcción y desarrollo. Y como ya se ha entrado a la etapa de no retorno, es decir, comienza a construirse la planta y se va adelante luego con la producción por años y por décadas, también se comienza a hacer proyectos sociales de alto impacto y en masa, mucho más que se hacía en la parte de exploración. La etapa en producción, digamos, las empresas mantienen un empleo de alrededor de 8.000, 10.000 personas trabajando permanentemente por años y por décadas. La compra a proveedores continúa, principalmente productos químicos, mantenimiento y operación de los equipos, etcétera. Y también los proyectos sociales propios de la empresa, pero importante es que en esta etapa la actividad comienza a generar utilidad y en consecuencia pagar regalía minera, impuesto a la renta, gravamen especial e impuesto especial, que sabemos que el 50% del impuesto a la renta se convierte en canon, que va a inversión pública en favor del desarrollo. La regalía minera, el 100% va a las regiones, también a distribuirse entre el gobierno regional, los gobiernos locales, las universidades, los institutos públicos, tecnológicos. Y el impuesto especial y el gravamen especial va al gobierno nacional. Entonces, aquí, digamos, se suma la palanca pública con estas transferencias que se hacen para inversión pública. Siguiente, por favor. En el primer tema, ¿cómo, digamos, se ha generado el empleo? Lo que vemos a nivel de Perú sureste es que más o menos hay 234.000 empleos entre directos e indirectos, es decir, entre los trabajadores que están en la planilla de las empresas mineras, pero también digamos, el proveedor que le abastece con el servicio de transporte, que está muy ligado, por supuesto, o en algunos casos completamente ligado a la actividad minera. Entonces estamos hablando de más o menos 230.000 empleos directos e indirectos, pero importante es que ese trabajador o trabajadora que está de manera directa e indirecta es el sostén, el ingreso es el sostén del hogar. Entonces ahí ya tenemos que incluir a 3 integrantes más en promedio que existen en estas 3 regiones, es decir, al cónyuge y a 2 hijos. Consecuencia, estamos hablando de casi 938.000 personas que se benefician de manera directa o indirecta con el empleo y con la generación de empleo a través del familiar. ¿Cuánto representa de la población? Más o menos 31% de toda la población de estas 3 regiones. Sobresale o con mayor impacto es Apurímac, 233.000 personas se ven relacionados de manera directa e indirecta o con los ingresos que generan los trabajadores. Estamos hablando de casi un 54% de toda la población de la región está directamente ligada a la actividad minera en Apurímac. Le sigue Cusco con alrededor de 393.000 personas, 29% de la población, y Puno con 312.000, 25% de toda la población. Siguiente, por favor.
El segundo tema que decíamos es la compra a los proveedores. Esto ha avanzado sustancialmente. De hecho, que hace 15, 20 años, buena parte de la compra a proveedores, sobre todo alta tecnología, era importada. Ahora no. Ahora, por ejemplo, toda la parte del transporte, de carga, de personal que demanda la empresa, 20% de todo lo que compra la industria minera, las empresas, es a este sector transporte. Metalmecánica, hace 2 décadas era prácticamente cero. Buena parte se importaba, o casi todo se importaba de otros países, ahora no. Ahora se produce en Perú, no solo se produce en el Perú, sino hay un proceso de descentralización. Hace 2 décadas o década y media, muchas empresas proveedoras de bolas de acero, tableros eléctricos, plantas de procesamiento estaban concentradas en Lima. Sin embargo, eso ha ido desplazándose y ahora vemos en el sur que, digamos, han instalado plantas, han ampliado capacidad digamos, de producción también. Y cuando uno conversa con los proveedores, nos dicen, efectivamente, nos hemos tenido que desplazar porque aquí está, pues, los compradores, ¿no? Tenemos mejor logística, mejores costos, por eso es que comenzamos a abrir plantas en las regiones. Entonces, metalmecánica ahora representa casi 11% de todo lo que demanda. Productos químicos, también hace década y media era muy bajo, alrededor de 1.5%, ahora está alrededor de 10%. De hecho, que estos dos sectores proveedores, metalmecánica y productos químicos, son sectores indirectos del proceso de industrialización que está teniendo el país, muy relacionado a la actividad minera. Hace década y media, esto era importado, pero ahora se produce en el país y esto está asociado a una industrialización propia que viene impulsada por la actividad minera. Productos textiles, equipos de protección personal, también representa 2.3% de lo que demandan las empresas mineras, construcción, electricidad. Esto es fundamental. De hecho, que es el sector más importante en términos de proveedores a la industria. Sabemos que la minería demanda electricidad, ya sea producida a través de las centrales hidroeléctricas o térmicas. En consecuencia, vemos plantas hidroeléctricas o generadores térmicos produciendo porque tienen esta demanda de la industria minera. El sector financiero casi 9% y otros sectores 23%. Siguiente, por favor. En términos de el elemento que decíamos, los recursos naturales que generan impuesto y también recursos, ya sea como canon y regalías en favor del desarrollo, y entra el lado o la palanca pública, digamos, en este proceso de desarrollo, ¿no? Lo que se ve es que en Perú Sur-Este, al cierre del 2021, se han transferido por canon y regalía y otros programas asociados a la actividad minera, como el programa Minero Solidario con el Pueblo, fondos sociales, entre otros, 9.300 millones de soles. Principalmente viene por Cusco, tiene una mayor data minera, digamos, casi 4.000 millones, Puno con 3.600 y Apurímac 1.700. Apurímac va a comenzar a crecer sustancialmente este año porque se suma a la regalía el canon. El canon va a hacer que las transferencias casi se dupliquen en este año 2022. ¿Cuánto representa estos 9.300 millones? Es aproximadamente equivalente a 66 hospitales de I3, o sea, hospitales sofisticados, o más de 140 colegios de alto rendimiento que son muy importantes en las regiones. Siguiente, por favor. Si entramos un poquito más en detalle, lo que observamos, por ejemplo, en esta diapositiva es al 2022, ¿cuántos proyectos se están financiando en estas 3 regiones de sur-este, financiados con canon y regalía? Estamos hablando de más o menos casi 7.000, 8.000 proyectos que están siendo financiados con los recursos.
más Cusco, casi 4.000, Apurímac 1.500, Puno 1.200 proyectos. Aquí hay proyectos medianos, unos grandes y múltiples pequeños. Aquí hemos traído algunos ejemplos. En el lado de Apurímac, por ejemplo, se está trabajando en el proyecto de mejoramiento de servicios forestales en las microcuencas del distrito de Chalhuahuacho, por 13 millones, lo que corresponde al PIM de este año. En el caso de Cusco sobresale, por ejemplo, todo el programa de fortalecimiento que se está haciendo desde la provincia de Cusco, con casi 48 millones presupuestados para este año. En el caso de Puno también hay proyectos relacionados a la red de salud de Chucuito por 38 millones. Pero actualmente se están haciendo una gran cantidad de proyectos que, digamos, son financiados con estos recursos. Siguiente, por favor. Ahora, todo este importante desarrollo en términos de empleo, decíamos, directo, indirecto y beneficiarios, en términos de compra a los proveedores, en términos de generación de canon y cantidad de proyectos, es resultado de la producción, el crecimiento que ha habido en el sector. Y aquí lo que uno observa es cómo le ha ido al Perú y cómo le ha ido a Perú sureste, en términos de el sector minero y los otros sectores de la economía, tanto nacional como regional. En color naranja está expresado cómo le ha ido al sector minero en miles de millones de soles y el porcentaje de representación. Lo que uno observa es que el 43% del PBI, es decir, de los ingresos de la población en Perú sureste, vienen de la minería. Ahora, aquí es un dato importante resaltar que esto es el directo, es decir, lo que aporta la minería. Sin embargo, podemos decir que más o menos entre 8 y 10% es el indirecto, las compras los proveedores, los servicios, etcétera. Estamos hablando de más o menos 50% del PBI depende de la minería y de los sectores asociados. ¿Dónde es más importante? En Apurímac, que bordea de manera directa con el 69% de todos los ingresos de la región explicado por el sector minero. Nuevamente, si le sumamos unos 8 a 10% de las compras proveedores, tranquilamente llegamos alrededor de 80%. Cusco con 51%, Puno con mucho menos, con 7%. En consecuencia, Perú sureste, la minería representa casi 3 veces más del promedio nacional, que está alrededor de 15%. Es una zona donde la actividad minera es muy importante y explica buena parte de los ingresos de la población. Siguiente, por favor. Entrando un poco más en detalle en las 3 regiones, qué cosas se produce, principalmente 2 tipos de metales, cobre y estaño. Cobre viene en Apurímac y en Cusco, y ahí podemos ver que Apurímac era hasta el 2015 casi nulo la producción de cobre y cómo ha saltado con el ingreso de las bambas, y la producción de los proyectos que están en el lado de Cusco, como Constancia, Atapacay principalmente, y Anavi, por supuesto, también. En Puno, principalmente es estaño. Estaño que, digamos, está alrededor de 27.000 toneladas por año de producción, y el cobre, en el caso de Cusco y Apurímac, bordeando los 540.000. Vemos el detalle que en el año 2017 estaba cerca de 800.000 toneladas por año. Y veíamos que había caído un poco el PBI total y también el PBI minero. ¿Por qué? Porque justamente la producción de cobre ha venido en disminución en los últimos años. Siguiente, por favor. En términos de pobreza, ¿cómo ha ido impactando este crecimiento económico que hemos hablado? Aquí lo que se expresa en esta figura es 2 curvas. Por un lado se ve la que está en color naranja, que es el PBI o el ingreso
promedio de las tres regiones, y la línea entrepunteada en color naranja es la tendencia, que es muy importante considerarla para ver cómo impacta en pobreza, porque pobreza se reduce en mediano y largo plazo. Y se hace lo mismo en color verde, el porcentaje de pobreza, y la tendencia en línea entrepunteada en color verde también. Entonces, lo que uno observa es que a nivel de PBI o ingresos, hemos pasado de 4.000 millones a 12.000. Es decir, se ha multiplicado por 3 los ingresos de las 3 regiones, y la pobreza de niveles de 77% a niveles de 30% pre-COVID, 29 para ser exactos. El COVID aumentó a 37, casi 12 puntos, un poquito más del promedio nacional, que fue 10. Sin embargo, ya vemos que en el promedio nacional comienza a bajar de 30 a alrededor de 26, o sea, casi se ha reducido 5 puntos en el año 2021, y lo propio está pasando en las 3 regiones. Estamos hablando de más o menos bajando de 37, debemos estar bajando ya a 32, 33 al año 2021 en términos de pobreza. Importante es que esta reducción de pobreza de 77 a casi 30, estamos hablando de casi 40, 50 puntos de pobreza monetaria, es decir, de ingresos que tienen las personas para, digamos, cubrir la canasta básica de consumo familiar. Y conforme ha ido creciendo los ingresos, se ha ido reduciendo la pobreza. Y lo que uno observa, no solo en Perú, sino a nivel de las economías, a nivel internacional, es que el 90-95% de la explicación de reducción de pobreza o mejor calidad de vida viene explicado por el crecimiento económico. Esto es fundamental. Cuanto más crece la economía, más producción hay, veíamos más empleo, más recursos para el gobierno nacional, regional. Eso es lo que al final explica el 90-95% de reducción de pobreza o mejor calidad de vida. Siguiente, por favor. Aquí justamente es ya en porcentaje, decíamos cómo ha bajado de 77 a, 30, a alrededor de 30, bordeando el 37 por el tema del COVID. Importante que eso ha sido, quedó acá explicado por la inversión que se han acumulado al 2021 en el sector minero, casi 16.000 millones de dólares. A nivel nacional, estamos hablando de 80.000 millones. Los recursos que hemos conversado de 9.000 millones de soles, que comienza a generar empleo ya en el lado público a través de la inversión del sector público, del gobierno local, regional, universidades, y también los otros programas que han habido. Siguiente, por favor. Cuando uno comienza a ver los ingresos por trabajador en las 3 regiones, también en general se ve con una tendencia creciente, en algunas regiones con mayor énfasis. El promedio de las 3 regiones, Perú sureste, se ve, por ejemplo, el trabajador que estaba en la minería allá por el año 2004, que era como 200 soles por persona mensual, ha pasado a casi 700. Lo propio pasa con los otros sectores muy ligados a la actividad minera, construcción, manufactura, que pasan a niveles de 800 o incluso 1.200 soles por persona como promedio. Resalta Cusco, que por ejemplo pasa pues de 500, de alrededor de 500 a 1.200 en la parte de, digamos, de construcción. Lo propio a Purímac, como parte de 300 y llega a 1.100, 1.200. Son indicadores que reflejan que los trabajadores que están, ya sea en el sector o las industrias correlacionadas, también van mejorando los ingresos. Importante nuevamente es que estas tendencias no disminuyan. Detrás de estos ingresos hay, por supuesto, capacidad de consumo de bienes y servicios de los trabajadores en favor de los integrantes del hogar, de la familia. Siguiente, por favor. En términos de servicios básicos, aquí también hemos traído cómo le ha ido a Perú sureste y por región en términos de agua, de electricidad, telefonía. A nivel promedio, por ejemplo,
allá por el año 93, que es a nivel de censos, la figura, solamente el 16% tenía el servicio de agua. Eso cambió allá en el 2007 a 50%, y el 2017, que es el último censo, el 70% tiene este servicio. Actualmente al 21 debemos estar alrededor de 80-85%. Lo propio pasa con electricidad, de 24 pasamos a casi 80% de hogares con el servicio, y telefonía no había casi el servicio, y actualmente estamos alrededor de 73%. Resalta entre las tres regiones el salto importante en Apurímac, como de 12% o de 52% en el 2007 pasa a 85% en el 2017, muy por arriba del promedio. Mientras que el promedio pasa de 50 a 70, es decir, 20 puntos porcentuales, Apurímac lo hace en mayor porcentaje, casi en 33 puntos porcentuales en el servicio de agua, por ejemplo, ¿no? Los otras regiones también incrementan los servicios, un poquito menos del promedio. Sin embargo, lo importante es que el avance que se va dando, ¿no? Cusco también pasa de 29, por ejemplo, en telefonía a 77, Puno de 24 a 71 en el mismo rubro, y servicios de agua también han mejorado. Siguiente, por favor. En términos de algunos indicadores sociales más relacionados a la salud, lo que hemos visto en mejor avance es en desnutrición crónica infantil, como en el sureste baja de casi 34, 35 a 15, o sea, 20 puntos porcentuales en los últimos años. Resalta Apurímac de 39 a 19, casi 20 puntos. Cusco también tiene una importante disminución, Puno un poco menos, pero se ve una tendencia a la baja en general. Importante que esto siga disminuyendo hacia niveles, digamos, de un dígito, menos de 10%, que es un estándar internacional. Siguiente, por favor. Entonces, eso es un poco, en resumen, cómo ha ido impactando el sector, cuáles son digamos, las mejoras que han comenzado a ver. Y aquí paso rápidamente a ver cuál es la perspectiva o la oportunidad que se tiene en esta zona del país a futuro. Sabemos que actualmente hay aproximadamente una cartera de 53.000 millones de dólares de inversión. Las tres regiones del sureste concentran la mayor parte de esta inversión. Estamos hablando de aproximadamente 13.000, 14.000 millones de dólares, principalmente en Apurímac. Le sigue Cusco y Puno. De hecho, que es la segunda zona más importante en canalizar proyectos de inversión, después de Cajamarca, que está bordeando los 18.000 millones. ¿Cuáles son los proyectos importantes que se van viendo en Apurímac actualmente en cartera? Los Chancas, con casi 2.600 millones, Akira, entre otros proyectos importantes que pueden salir en los siguientes años. Cusco también tiene proyectos fundamentales, como el caso de Puno, asociados principalmente a la plata y al oro. La cartera de proyectos está muy concentrada en cobre, y el cobre tiene una naturaleza muy importante. El cobre, los yacimientos de cobre duran por años, por décadas. Tenemos proyectos en el sur del país, Toquepala, Cuajone, que tienen 30, 40 años y se van por otras décadas más. Entonces están acompañando en proceso de generación de empleo, canon y real, por décadas. Y eso explica cómo estas regiones tienen un gran avance en el transcurso del tiempo. Siguiente, por favor. El otro tema importante a la cartera es los precios. Estamos con unos precios nunca antes vistos en el cobre, por ejemplo, bordeando los 430 centavos de dólar la libra. Lo propio pasa con la plata, zinc y el plomo sobre todo en los últimos años. Y más o menos en el caso del cobre estamos 60% por arriba de lo que teníamos en pre-COVID, haciendo 100 en el pre-COVID 2019, ahora estamos en
59. Entonces hay una oportunidad clara de los precios elevados. Precios y producción son ingresos, y mayores ingresos generan más empleo, más compras y más canon y transferencia de recursos. Siguiente, por favor. Entonces, esta oportunidad, tanto en cartera como en precios, pero hay que concretarla. Hay que concretarla, y ahí es muy importante que sigamos siendo atractivos en inversión. Nosotros competimos para atraer inversiones. Competimos con países como Chile, Australia, Rusia, Estados Unidos, en cobre, en oro, también con Australia, Rusia, y zinc muy parecido en países. Entonces, estos países también ofrecen buenas condiciones para que, digamos, se pongan en operación sus carteras de proyecto, como los nuestros. Entonces, es fundamental mantener la competitividad para atraer estas inversiones, y estas carteras que lo tenemos ahí a disposición se concreten y generen bienestar. Hemos retrocedido en el tema de la competitividad. Estuvimos en algunos años en el 24, ahora estamos en el 42. Es importante retomar una agenda para continuar mejorando la competitividad y no dejar esa cartera en eso, en cartera, sino en proyectos que salen en producción. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante poner en operación esta cartera? Porque nos ayuda a generar más ingresos para obras y proyectos en favor y la calidad de vida de los ciudadanos. En el Perú sureste, actualmente estamos hablando de 960 millones que van como canon y regalía, pero eso se puede llevar a 3.300 con esta cartera de proyectos que está en color verde, lo que representa esta cartera. A nivel de regiones, por tener una gran cartera de proyectos, Apurímac puede ir de 370 millones actualmente a más de 2.200 millones anuales de canon y regalía. Lo propio con Cusco, poco menos Puno por la cartera. Siguiente, por favor. En términos de empleo, habíamos hablado que hay 234.000 empleos directos, indirectos, y 938.000 personas beneficiarias. Eso, a nivel de Perú sureste, se puede llevar a 424.000 empleos directos, indirectos. Es decir, sumar casi 200.000 empleos más. Y beneficiarios, también estamos hablando de casi 500.000 de beneficiarios de las 3 regiones beneficiarias en términos familiares. Por supuesto que Apurímac es el que tiene más potencial por su cartera, pero Cusco no se queda atrás, digamos, con esta cartera importante, lo propio con Puno. Siguiente, por favor. Finalmente, en términos de pobreza, decíamos que estamos en niveles de 37%. Esto se está reduciendo al 2021 alrededor del 34%, pero lo importante que esta cartera de proyectos que generan estos canon, que generan la compra a proveedores y todo lo que hemos venido conversando, nos pueden llevar a tener un empleo solo por relacionado a esta cartera, niveles de 20% en pocos años. En pocos años podemos tener niveles de 20%, y yo creo que media década más podemos estar hablando de tener niveles de pobreza en las 3 regiones de niveles de un dígito, es decir, menos de 10%. Ahí se puede observar cómo algunas regiones pueden tener mayor incidencia en la reducción de la pobreza. En resumen, digamos, me gustaría concluir es que hay una oportunidad importante que se puede traducir en buena calidad de vida y muchos recursos para inversión. Es una oportunidad real, porque la cartera está ahí, los precios están ahí. Lo importante es lo que decía Darío al inicio: buscar los acuerdos, buscar digamos, las herramientas para ponernos en acuerdo y aprovechar esta oportunidad importante que se tiene en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Rudy. Gracias por la presentación. Claramente nos deja un desafío lo que los números nos cuentan, lo que las cifras nos cuentan, tanto en la historia como en lo que podemos ver puede ser el impacto mirándose adelante. Y con eso en perspectiva, le damos la bienvenida a nuestros panelistas. Don Mauricio Rodríguez es gobernador regional de Puno, don Paul
Pirco, corresponsal de TC Perú, de TV Perú en Apurímac, don Baltasar Lantarón, gobernador regional de Apurímac. Cada uno va a tener 7 minutos. Empezamos en ese orden. Don Mauricio, adelante, gracias. Bueno, en primer lugar, me parece muy interesante la proyección de cifras que se han dado con relación a el aporte de la contribución económica de la minería en el país. Ciertamente en Puno no tenemos actividades mineras, digamos, que puedan competir a nivel nacional en el tema de inversiones. Y claro está, en la comparación se muestra, o en los cuadros se muestra que Puno ha tenido más o menos un ingreso de 1.236 millones en aportes para la inversión, digamos, en servicios, en obras, proyectos importantes, ¿no? Y paralelamente también vemos que hay dificultades en el tema, por ejemplo, de la inversión pública para lograr superar las brechas en el tema de salud, educación, etcétera, a pesar de que hay proyectos, hay planes multianuales de inversión, ¿no? Vemos que hay proyectos, por ejemplo, en el tema de la pandemia, o durante la pandemia hemos tenido un fuerte impacto en el colapso de los servicios de salud, ¿no? Lo cual ha generado finalmente un crecimiento de muertes de personas, ¿no? Lo cual ha sido una experiencia muy dolorosa para los pueblos y para el país también. Pero entonces, la pregunta que yo tengo es, ¿dónde están los cuellos de botella, ¿no? Ciertamente que 1.200 millones en un periodo largo no significa mucho. Sin embargo, si este recurso se optimizara y se pudiera tener capacidad de gasto y de conclusión de proyectos, seguramente los impactos económicos, los impactos en el desarrollo humano serían mucho mayores, ¿no? Es verdad que en la región de Puno se han construido, yo recuerdo como gobernador regional o presidente regional en aquel tiempo, se lograron, por ejemplo, construir 9 carreteras asfaltadas, ¿no? Para unir las provincias e integrar, digamos, los pueblos a los ejes económicos. Ese avance es indudable. La región de Puno tiene algunas vías de comunicación que ha logrado construir. Sin embargo, también la pregunta es, ¿cómo hacer que esta inversión minera, ¿no?, formal, que aporta al fisco para solucionar algunos problemas de tipo social, ¿no?, y económico, pueden tener un mejor impacto si se controla el problema de la conflictividad, ¿no?, en los diferentes ámbitos y espacios, ¿no?, donde se realiza actividad minera. Y hace poco tengo entendido que hay un acuerdo celebrado en la comunidad, en el pueblo de Antauta, con Minsur, respecto de los beneficios que podría generar con aporte de las utilidades, digamos, de la empresa minera, que es otra beta, digamos, importante a tomar en cuenta, porque si aparte del canon o las regalías, ¿no?, que son cosas formales que van directamente al Estado, la empresa minera
también genera utilidades cuando suben los precios de los minerales. Y entonces, de allí es que puede extraer una parte de esos recursos para poder ayudar a que se supere el problema de la pobreza en los ámbitos de influencia de esa actividad minera, ¿no? Entonces, creo que se necesita un diálogo más eficaz, más inteligente también, para lograr que este aporte de la minería pueda ser adecuadamente canalizado para mejorar los resultados sociales en el desarrollo. Bueno, por el momento es este mi aporte. Muchas gracias, don Mauricio. Adelante, don Paul Pilco. Gracias, Darío, y también a todos los amigos que se encuentran en estos momentos en el panel y al expositor. La verdad que quiero hacerme una pregunta rápidamente, ¿no? Y coincidiendo con uno de los colegas que también se encuentra participando en este conversatorio. Ustedes recordarán que hace poco hubo varias movilizaciones a raíz del cierre de esta paralización de la empresa minera. Y las movilizaciones fueron de trabajadores, básicamente en Cusco. Voy a ponerlo como ejemplo para visualizar, y la verdad que me preocupa este porcentaje del 54%, que es la gente que trabaja vinculada a la región de Apurímac a la actividad minera. Y hubo movilizaciones en Arequipa, hubo movilizaciones en Cusco, hubo movilizaciones en Lima, de trabajadores de la empresa minera, pero no hubo en Apurímac. Entonces eso es un reflejo de que no necesariamente las cifras que se afirman apuntan a la realidad. Creo que habría que hacer una revisión sobre eso, porque hay trabajadores, por supuesto, que siguen en Apurímac, pero es una menor proporción. Pero afirmar que el 54% de la población de Apurímac está vinculada a la actividad extractiva, la verdad, como comunicador, tengo un interrogante, ¿no? Y sería pertinente aterrizarlo. Pero no creo que refleje esa cifra la realidad de las cosas en la región. Yo, al escuchar las estadísticas, al escuchar las cifras de la economía, lo primero que pienso es que efectivamente la cosa funciona en el nivel macro, funciona hacia arriba, pero la percepción que se tiene en las comunidades, en las zonas donde hay intervención, no es la misma, es distinta. Y es una percepción de cuestionamiento, incluso a cómo hay sectores dentro de la misma población donde hay una intervención minera que se benefician un poco más, y otras que sencillamente siguen mirando cómo este pequeño grupo se va beneficiando de esta actividad, pero a diferencia de otros que se van empobreciendo más. Y si bien es cierto, la actividad minera genera bienestar, genera un relativo desarrollo, sabemos que también las desigualdades se profundizan, y eso es lo que está ocurriendo en buena parte de la región de Apurímac, donde hay intervención, y sobre todo en el proyecto minero de Las Bambas y en la zona circundante al proyecto minero de Las Bambas. Y para nosotros es una constatación de que efectivamente hay una profundización de las desigualdades. Yo recuerdo alguna vez que conversaba con algunos comuneros de Javapirgua. Javapirgua está a 25 minutos de Chahuahuacho, entre lo que es el proyecto minero Ajira de Spear Quantum, y el proyecto minero Las Bambas. En el medio está, justo en el medio. Y lo que le decían los comuneros de Javapirgua era de que si antes podían ellos vender, lo más sencillo, voy a poner ejemplos sencillísimos para entender la idea, podían vender sus ovejas o la carne de sus ovejas, ahora no lo podían hacer porque sencillamente sus productos habían sido desplazados justamente por productos de Cusco y otras regiones debido a la capacidad económica que había en Chahuahuacho con la presencia de estas contratistas, pequeñas empresas y todo lo demás. Y la pregunta es, ¿qué hago ahora con la carne? Con la carne que tengo no lo puedo vender. Y sencillamente, como poniendo un ejemplo, esto graficaba de que efectivamente las diferencias se iban ahondando cada vez más, y efectivamente también había un sector, un grupo que iba
sintiendo los beneficios de la actividad económica. Y eso se ha reproducido en los últimos años y se sigue reproduciendo, y considero que es una de las razones por la cual el tema de lo económico en regiones como la nuestra, con profundas desigualdades, con necesidades básicas insatisfechas a fondo, es una de las razones por la cual el impacto que se plantea, que se afirma efectivamente de esta actividad económica no llega como debe ser a todos. Y obviamente ahí hay una responsabilidad que también recae en el gobierno, porque es el gobierno justamente la instancia que debe de buscar los equilibrios, cosa que sabemos que no ha funcionado como se esperaba en los últimos años, y la crisis que hoy día vemos en el caso de las bambas es una de ellas. Que la minería artesanal, si lo ponemos en este escenario del impacto, también ha jugado un impacto económico, claro, de una mirada distinta, de una perspectiva directa de la actividad minera formal, pero también ha jugado lo suyo porque justamente esos vacíos, ¿no? El hecho de no haberse logrado sentir los impactos que ha generado el proyecto minero, en el caso de Las Bambas en los últimos años, ha sido cubierto también por esta actividad y se ha convertido en un factor también importante para el desarrollo de la economía regional, pero obviamente hay una serie de elementos que hay que subsanar, la formalización, que trabajen en áreas que correspondan, el ordenamiento, saneamiento, y una serie de temas más que arrastra la minería artesanal, pero que desde mi punto de vista ha ayudado a cubrir esos vacíos que en términos de economía no han llegado, ¿no? Como lo hemos comentado. Cuando hablamos, y justamente recogiendo el tema del impacto económico y social de la minería en el Perú, como ha sido expuesto por el señor Rudy Laguna, lo que podemos decir en la experiencia de Apurímac es que estos conflictos que se han ido arrastrando en los últimos tiempos no se han resuelto como en su momento se esperaba. Y se esperaba que esta mesa de diálogo, que justamente se constituyeron para evitar esta conflictividad que se ha ido sumando y se va a seguir sumando porque no se va a agotar con estas últimas conversaciones que se vienen dando, han ido postergándola. Y esta postergación también ha sido parte para entender de que estos procesos de diálogo, esta mesa de diálogo, no han resultado porque sencillamente no llegan a soluciones concretas. Y esa es una de las razones también por la cual la conflictividad distorsiona, ¿no? O digamos, impacta de manera negativa a los efectos positivos que tiene la actividad minera en sí, pero lo cubre. Lo social lo cubre, y eso lo vemos día a día en la región de Apurímac. Otro elemento que hemos visto, bueno, que he visto como comunicador, como periodista en la zona, es que hablamos efectivamente de proyectos, hablamos de una importante cartera de proyectos que se ejecutan, que están vinculados también a las intervenciones de la empresa en sus áreas de influencia y alrededores. Pero, ¿qué de estos proyectos realmente son sostenibles con el tiempo? ¿Cuántos de estos proyectos que se han financiado con recursos precisamente de la actividad minera son sostenibles y que te permiten generar a futuro cambios, que te permiten a futuro generar una nueva economía? Y eso, las cifras en algún momento creo que el IPE lo dio a conocer de manera general, pero nos seguimos preguntando de todos estos proyectos que se han ejecutado en los últimos años con recursos de la actividad minera formal, van a generar cambios en el mediano y largo plazo. Y eso creo que es una respuesta que también no solamente lo tienen que dar el sector privado, sino también el Estado, cosa que no lo hay. En la experiencia nuestra, cuando hablábamos de estos procesos de diálogo, Un minuto, Paul. Que se han ido aplazando, sencillamente creo que es necesario ahora replantear estrategias de intervención por parte del Estado en una nueva alianza con los sectores privados, pero también incorporando otros elementos más de la economía, como también es la minería artesanal. Gracias, Paul.
Adelante, don Baltasar Latarón. Bien, muchas Bienvenido. gracias. Muy buenas noches. Un saludo cordial a todos los que están aquí, las componentes, panelistas. En verdad, yo al ver este estudio que viene desarrollando, el impacto económico-social en la minería en el Perú, en el sureste, veo con mucha preocupación algunos indicadores que de verdad no reflejan la realidad, ¿no? En principio, esos 27.000 millones de canon regalía que está dando en el sureste, Cusco, Apurímac, Puno, Cusco tiene más de 21.000 millones, ¿no? No solamente en la minería, sino también lo tiene del tema del gas de camisea, ¿no? Nosotros vemos también los índices de desarrollo humano, evidentemente Apurímac de repente tiene un ingreso per cápita de 15.000 soles promedio, pero no es un promedio, o sea, el ingreso per cápita muchas veces no refleja la realidad, ¿no? Que tenemos de pobreza y extrema pobreza en Apurímac, ¿no? Es un promedio, y como bien dijo mi antecesor en la ponencia, en esta aparición de las Bambas se ha visto claramente de dónde son los trabajadores de la empresa minera Las Bambas, ¿no? Ahí hay que cambiar una percepción de los gerentes de Las Bambas. Fundamentalmente tenemos que hacer una política de buena vecindad con las comunidades que están ahí, generar empresas. Las empresas de transporte en Las Bambas son de afuera. Y la comunidad de Huancuwiri, Fuerabamba, Chile, esos no pueden brindar una como empresa comunal, brindar ese servicio a Las Bambas. ¿Cuál es el criterio que se tiene allí en Las Bambas? Que es un proyecto tan grande en el país. Evidentemente nosotros creemos que por ese lado, cuando en el nivel de producción de la empresa minera genera 8.000 empleos, pues, ¿de dónde son los 8.000 empleadores de Las Bambas? ¿Cuántos son de Apurímac? Y en el inciso, en el convenio del contrato de Las Bambas, tenemos claramente cuando dicen, oye, el inciso K, el numeral 2, prioridad mano de obra de la región, de la provincia, del distrito. Y eso no está cumpliendo. Pues. Entonces, la generación de los conflictos sociales también tiene que haber una autocrítica en la misma empresa de Las Bambas, donde que los trabajadores no se Apurímac, y debe haber un compromiso de fortalecer capacidades en la empresa para poder dar servicio y trabajo a nuestros hermanos apurimeños. En el tema de las regalías canon mineros, Las Bambas recién este año está pagando el canon minero hacia el gobierno regional, digamos, son cerca de 600 millones que está dando, de los cuales corresponde pues un 15% para la región aproximadamente. Evidentemente, eso también quiero hacer un hincapié importante. ¿Cuál es el juego que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Si tenemos recursos ordinarios, ¿no? Vemos cómo el gobierno nacional, al ver que se percibe la región recursos determinados por canon regalías, sube canon regalías, pero resta los recursos ordinarios, ¿no? Y eso es muy lamentable para nosotros decirlo. Por ejemplo, este año, recursos ordinarios, Apurímac tiene cerca de 293 millones. Recursos determinados, 165 millones, el gobierno regional. Sumado, 482 millones. Si al próximo año va a subir los recursos determinados de canon regalías, al próximo año va a disminuir también los recursos ordinarios. En otras palabras, cualquiera como un empresario minero dirá, oiga, si sube canon regalías en Apurímac, Puno, Cusco, debe estar agregado al recurso ordinario que percibía históricamente la región Apurímac, lo cual no se da. En consecuencia, hay un sesgo de percepción que tenemos en análisis y dice, oye, tanta plata más de canon, ¿no? Y yo creo que por ese lado no se da igual. Es decir, cuando dicen, oye, con ese dinero se puede construir 66 hospitales. ¿Qué tipo de hospital? Pero, tipo 1-1, sí, pero el 3-1, un 3-1 cuesta 1.000 millones. O sea, que yo con 66, con los 9 millones no puedo construir 9 hospitales. O sea, 9 hospitales Lorena en Cusco no puedo hacerlo. Entonces, aquí también hay un sesgo en cuanto a 140 colegios cuartos, pues con ese dinero de 9 millones. No es así, ¿no? Entonces, yo creo que hay que sincerar la información. Igual, los proveedores que tenemos Las Bambas, en ejemplo, entonces, ¿quiénes son los proveedores de Las Bambas? ¿De dónde son los proveedores de Las Bambas? Si los proveedores de Las Bambas en un 50% fueran de Apurímac, entonces ya el crecimiento económico sería más favorable hacia la región, fortaleciendo capacidades locales y empresariales, que es muy importante para nosotros. Creo yo que, si bien es cierto, hay incremento del canon regalías en la región que va a generar
disminución de la pobreza, pero es importante también que a la fecha, ¿cuánto es la ejecución presupuestal de los gobiernos que estamos ahí? Por ejemplo, Apurímac estamos ejecutando a la fecha el 26.2% del presupuesto de inversiones, Cusco 21.3% y Puno 16.3%. Y nadie se pregunta, oye, ¿cuál es el problema que tienen que hacer respecto con estas leyes obsoletas de contratación del Estado que tenemos? Por eso es que en Apurímac preferimos protestar frente a ello y hacer la mayor parte de los proyectos de inversión pública por administración directa. Así que sea doblemente trabajoso para nosotros y cargamos nosotros toda esa cruz, ¿no? Entonces, por administración directa estamos nosotros tratando de impulsar, generar trabajo y crecimiento económico en la región, fundamentalmente. Mientras tanto, tenemos que hacer incidencia política en todo foro y en todo lugar, lo que es la obsolescencia que tenemos en cuanto a la ley de contratación del Estado, desde la época de la carreta, del siglo pasado, ¿no? O sea, para hacer un contrato no sirve una firma digital, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas entorpecen la gestión pública y el desarrollo de la región. Evidentemente, como región no tenemos grandes proyectos en la cartera, más de 10.189 millones de soles en inversiones, pero también es importante ver la condición de cuál es el contexto social actualmente en el país, ¿no? Nosotros hemos siempre dicho al presidente de la República, señor presidente, no pierde el principio de autoridad fundamentalmente. Garantizar el Estado de Derecho en el país y la estabilidad jurídica. Entonces, como vemos cómo viene el conflicto en las Bambas, que gracias a Dios está dando un paso hacia adelante, pues ya genera una pésima percepción externa. ¿Quién va a venir a invertir? ¿Quién viene a invertir al país en ese contexto de conflictividad social que ha generado el Estado? Es importante para nosotros ver el tema también, el crecimiento proyectado desde el 2031, más de 2.285 millones para Apurímac, ¿no? O sea, de nuevo proyecto en cartera. O sea, sería interesante, pero eso también es de recursos determinados, pero nos van a disminuir los recursos ordinarios. Tenemos que nosotros hacer desde la empresa minera incidencia política con el Ministerio de Economía y Finanzas. Oiga, si estamos dando cada uno regalías a una región, a los distritos, a la localidad, no les sustraigamos, ¿no?, sus recursos ordinarios que estaban proyectados permanentemente en forma histórica. Debe agregarse el canon de las regalías por encima de los recursos ordinarios. Entonces, sí habrá un cierre de brechas en Apurímac y se puede generar mayor trabajo y sobre todo luchar con los indicadores básicos, los 4 indicadores básicos de los hogares de Apurímac. Por ejemplo, el promedio nacional de los 4 servicios básicos que tiene el país es 56.3%, y en Apurímac tenemos 19.5% de hogares que tienen los 4 servicios básicos. Eso es un gran indicador que de repente está contrario al ingreso per cápita. Y por ello tenemos que trabajar y orientar los servicios de la región de Apurímac en educación, saneamiento básico, salud, que es fundamental para nosotros, y el alumbrado público, que está bueno avanzado, pero es fundamentalmente para nosotros una gran preocupación. De repente, como gobierno regional, no estamos haciendo obras de gran impacto regional, pero sí tenemos que orientarnos al cierre de brechas, que es para nosotros un gran trabajo en la región de Apurímac. Entonces, vemos la incidencia de pobreza en el Perú del 18 al 21, como tienen en el... Apurímac no se ha movido del grupo 2 de pobreza desde el año 18 al 21. Estamos nosotros en ese grupo junto con Amazonas, Junín, La Libertad, Lima, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco, Puno también estamos nosotros. Entonces es importante aquí ver también, no solamente de cuánto canon, cuánto real tenemos, sino cuánto las empresas mineras generan trabajo a favor de la población de la región. Es una gran tarea y un compromiso social, por no decir responsabilidad social, de las empresas mineras con la región, sobre todo con el distrito y la comunidad. Evidentemente, allí hay bastante tela que rebanar, no solamente en parte del Estado, a nivel del gobierno nacional, regional, local, sino de la misma empresa, hacer su autocrítica y ver en qué estamos fallando para poder generar mayor impacto en la región. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Baltasar. Sin duda, el esfuerzo que tenemos por delante es un esfuerzo que necesita de la suma de los actores.
creo que los números y los recursos que se generan son una muestra de lo que se puede hacer. Hay dificultades estructurales, como nos está planteando, creo que nuestros panelistas, en el sentido de cómo acelerar este proceso de desarrollo, cómo acelerar este proceso de una mejor ejecución de los recursos y cómo acelerar esta capacidad de articularnos entre los diferentes actores también para que en sinergia podamos tener los resultados con mayor prontitud y a mayor escala. Eso creo que queda allí pendiente. Y es una reflexión que creo que debe partir de todos los actores. Y cómo es que a cada uno nos va tocando dar los pasos en el camino correcto. Creo que cada uno en agendas separadas, sinceramente, todos vamos a coincidir, no avanzamos hacia donde queremos ir ni a la velocidad que necesitamos avanzar para nuestro territorio, nuestras provincias, nuestras regiones. Yo quería dar la palabra a Rudy Laguna para que comente un poco a razón de las impresiones compartidas por nuestros panelistas. Rudy. Gracias, Darío. Importante las interrogantes, los comentarios que nos hacen los distinguidos panelistas. Yo primero, antes de ir a las preguntas más puntuales, tal vez me gustaría hacer una reflexión más general, en el sentido de dónde está, digamos, las fortalezas y dónde está la agenda, como bien dice Darío. No cabe la menor duda que la actividad minera es un potente sector para generar empleo y riqueza. No hay ninguna duda. Hace 6, 7 años, por ejemplo, en Apurímac no había canon y regalía. Hoy día se han acumulado ya 1.700 y viene con un crecimiento fuerte en los próximos años. Entonces, genera canon importantísimo. A nivel nacional, hace 2 décadas, el canon minero era 50 millones por año. 50. Bueno, este año debe estar alrededor de 7.000, 8.000. Pasar de 50 a 7.000, 8.000 es otra historia. Entonces, sí genera canon, regalía, empleo. Empleo directo a nivel nacional hace 2 décadas no había más de 30.000, 40.000 empleos directos. Hoy día hay casi 210.000, 215.000 directos. Claro, esos empleos directos generan los indirectos. Decíamos que hace 2 décadas las bolas para las bolas de acero que se utilizan los molinos para procesar el mineral, casi todo era importado. Hoy día se produce y genera empleo en Arequipa, en Lima y en otras regiones. Entonces, es un buen sector para generar mucha riqueza, no cabe la menor duda. ¿Dónde está justamente en lo que nos comenta tanto Mauricio como Paul y el señor gobernador? ¿Cómo hacemos para que eso llegue rápido y bien? Llegue esa cantidad de recursos, llegue rápido y bien a la población. Yo diría que hay varios elementos, pero resumiría más o menos 3 elementos. Uno es la planificación, es decir, nos hablaba, por ejemplo, Mauricio, que ha visto proyectos importantes que se han hecho en el pasado, actualmente se están haciendo, hemos visto en la presentación, plantas de procesamiento de oxígeno o algunos establecimientos de salud en Puno, financiados con canon y regalía. Pero, digamos, los instrumentos de planeamiento, es decir, que los gobiernos regionales tengan los planes de competitividad, o los municipios, los planes de desarrollo concertado, que eso esté bien articulado con la parte de los POI, los PI, los programas multianuales de inversión. Ahí hay una primera brecha. Poner la visión de desarrollo local y regional en esos instrumentos de planeamiento. Eso es a nivel nacional. Hemos visto que hay una brecha ahí. Un segundo tema es la calidad de los estudios que se hacen para hacer los proyectos. Por lo general se demora mucho tiempo.
más o menos en promedio, hacer un perfil, estamos hablando de 1 año y medio, cuando se podría hacer en 3 meses. Los expedientes no están a veces como uno quisiera, por eso que los terminan teniendo un monto más grande, el monto de inversión en relación a lo que estaba en el perfil o lo que realmente se ejecuta. Entonces, hay un tema de calidad digamos, de estudios. Y también la parte parte de la ejecución de los proyectos. Ahí nosotros podemos entrar a ver a Infoobras, donde hay una serie de proyectos paralizados o se demoran en su ejecución. Entonces, claro, uno dice, una cosa es administrar 50 millones de soles a nivel nacional y otra cosa es 7.000, 8.000. Entonces, esa capacidad, digamos, de convertir la riqueza en bienestar en la población, creo que hay regiones que lo han demostrado que lo hacen bastante bien. Arequipa es un caso que lo hace bien y uno puede ver cómo hay megaproyectos incluso que se hacen, se ejecutan, y da en un proceso franco de desarrollo. Moquegua también se suma al esfuerzo. Apurímac está en un proceso espectacular. Bien nos decía el señor gobernador que ya en los primeros meses tienen un ratio de ejecución relativamente bueno, pero Apurímac está gastando no solo los municipios de Cotabambas, de la provincia, sino del propio gobierno regional en niveles altos de lo que se le da el presupuesto como PIN. Entonces, esa es la parte que creemos que hay que madurarla, fortalecerla, para convertir rápido y bien los proyectos digamos, los recursos que se generan en la industria. Entonces, ahí hay múltiples desafíos a nivel de la ejecución y la transformación de estos recursos en favor del desarrollo. Otro tema que bien tocó Paul, es el tema de los empleos. Recuerden que aquí estamos viendo el empleo, no solo el que trabaja en la empresa minera o trabaja, digamos, de empresa que da el servicio de movilidad, el señor taxista que da el servicio de transporte de personas, digamos, de una zona hacia la mina, es parte de los proveedores, las compras que se hacen locales que todavía están en un proceso de crecimiento, sino también estamos viendo acá el empleo que genera el recurso público. Ojo. Es decir, un trabajador que uno ve no solo en Cotabamba, sino puede estar en Abancay haciendo un colegio. Ese colegio está siendo financiado con canon y regalía. Entonces, ese empleo es justamente producto de la minería. Y de hecho que sabemos que el canon y la regalía se distribuye entre todos los distritos de la región. Entonces, en Andahuayla se puede estar haciendo un establecimiento de salud que está siendo financiado con canon. En consecuencia, todo el empleo que se está generando en ese establecimiento de salud es parte de la contabilización. Entonces, efectivamente, uno ve un importante aporte del PBI y del empleo. Y lo importante es que genere oportunidades de trabajo independientemente del sector. Seguramente en el pasado algún poblador tenía el servicio o era productor agrícola y ahora tiene un importante establecimiento de hospedaje o se dedica al comercio. Lo importante, lo clave es que aumente el ingreso. Si antes tenía un ingreso de 200 soles y ahora tiene un ingreso de 1.000, 1.500, eso definitivamente le va a dar otra calidad de vida a ese poblador. Y ahí es fundamental también el rol que decías, que se decía en los comentarios, ¿no? Este rol público-privado, porque lo público tiene importantes recursos, el privado también tiene importantes recursos que invierten de manera directa en relacionamiento social, y además puede ayudar mucho en estas brechas que decíamos, ¿no? En contribuir en el tema de los estudios, en el tema del planeamiento, en el tema de la ejecución. Por ejemplo, trabajar mecanismos de obras por impuesto ayuda mucho en la parte de la ejecución. En lugar de ejecutar el proyecto 3, 4 o 5 años, o se quede parado en algunos casos el proyecto, eso se puede hacer en 6, 9 o 12 meses el proyecto. Entonces se acorta el periodo de ejecución y
la llegada del bienestar a la población. Entonces, de eso creo que se trata. Se trata de estos importantes recursos, no solo de canon y regalías, sino a través de las oportunidades de empleo a proveedores, afinar el proceso, afinar y hacer que beneficie más a los pobladores que están en la provincia, en el distrito y en la región. Eso yo creo que es clave y ahí estamos casi todos coincidiendo con esta parte. Otro elemento importante que se ha tocado es efectivamente la cartera de proyectos. La cartera de proyectos viene de manera importante, 2.200 millones para toda la región. Claro, esto está condicionado a que nuevamente esa cartera que se tiene se convierta en operativa, ¿no? Y nos da una oportunidad para ir afinando todos estos procesos, todas estas brechas que tenemos hoy día todavía por mejorar. Cuando uno compara lo que está pasando en nuestro país con otras realidades, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, ¿no? Donde tienen importantes recursos, vemos que el canal de generación de riqueza de estos sectores importantes, de estos países, es mucho más rápido hacia el bienestar de su población. Es decir, construir un establecimiento de salud, construir un hospital, una carretera, es mucho más rápido, es mucho más veloz en estos países. En consecuencia, se genera mucho más rápido también la calidad de vida y el bienestar. Esa parte es la que tenemos que trabajar y ahí estamos con el desafío, porque hoy día, Apurímac, por ejemplo, tiene recursos por casi 400 millones por año, pero cuando tenga 2.000, ¿cómo vamos a hacer para que eso sea mucho más rápido y más efectivo? Entonces, nuevamente, tenemos que afinar este proceso de transformación de la riqueza en calidad de vida. La riqueza se está generando y se va a generar en mayor cantidad. Hay que afinar eso de manera conjunta, sector privado y sector público. Gracias, Rudy. Tenemos varias preguntas de la audiencia, del público. Vamos a dar una ronda rápida de 2 minutos por panelista. Varias de las preguntas se han contestado ya en relación a el empleo y la proveeduría. Hay varias preguntas que están asociadas a esos tópicos. Pero quería aprovechar un poco en esto último que se está conversando sobre las recomendaciones para mejorar la capacidad de gasto de las autoridades y a su vez supervisar la idoneidad de las obras, aprovechando la experiencia de Baltasar y de Mauricio, les encararía esa pregunta. Y para Paul Pilco hay una reflexión sobre, dice, las cifras son alentadoras, pero también debemos tomar en cuenta la alta conflictividad en estas regiones, sobre todo Apurímac, cómo reducir las tensiones sociales en las comunidades para reimpulsar la actividad minera. Y hay una pregunta también que está asociada a las agendas legítimas de la comunidad versus las agendas que a veces son importadas por algunos intereses, dice aquí en las palabras del participante, dice actores infiltrados, ¿no? Si tuviese una reflexión sobre eso también, en esa perspectiva de comunicador social, de periodista. Entonces, empezaríamos contigo, Paul, y luego pasamos con Mauricio Baltasar para unos comentarios finales sobre de su experiencia, qué se puede hacer para agilizar este proceso de inversión pública. Gracias, Darío. Sí, nos hacemos la misma pregunta. ¿Cómo afinamos todo esto para mejorar la calidad de vida que se quiere? Y en principio, yo sí creo que el Estado tiene que jugar un rol más comprometido con regiones como la nuestra, donde precisamente hay pues un núcleo minero de mucha importancia para el país, que es la que te genera también y te dinamiza la economía del país. Y ahí tiene que no solamente ponerse reflectores, sino que tiene que haber una intervención más decidida para que precisamente esas agendas que están pendientes o esas agendas que se construyen en el camino no terminen finalmente convirtiéndose en un factor de conflictividad. Creo que sí, el gobierno conjuntamente con la empresa privada deben de fortalecer este espacio. Es más, en algún momento comentábamos, Darío, señalábamos de que había una comisionada que estaba viendo el tema del corredor minero en su momento. Esa comisionada no solamente debe mirar el tema del corredor, sino la integridad
de la región, porque no te olvides, son comunidades que han estado excluidas históricamente durante muchos años. Y esas exclusiones van a ser siempre un tema de conflictividad. Y mientras esas exclusiones no las resolvemos en este escenario donde hay una gran bonanza económica, y lo hemos visto en las cifras, aunque hay que hacer algunos ajustes de todas maneras, creo que hay que ponerle los reflectores y una intervención más decidida del gobierno, conjuntamente con la empresa privada. Y finalmente, estas mesas de diálogo ya no pueden seguir reproduciendo la conflictividad. Esta mesa de diálogo tiene que convertirse en espacio de diálogo, pero con fecha de comienzo y fecha de final, y con resultados concretos. Finalmente, ¿para qué? Para entender que esta mesa de diálogo no se conviertan en una continuidad del conflicto, porque eso es lo que está sucediendo ahora en la región de Apurímac. Y vuelvo a repetir, creo que sí es importante incluir a todos los actores que están en la región, sobre todo en Cochabamba, donde también hay actores distintos y hay actores económicos también, independientemente a los pequeños proveedores, independientemente a aquellas pequeñas empresitas que se han forjado a la luz de todos estos últimos años con presencia minera, sino también de las otras actividades económicas que tienen preponderancia y que allí tenemos que buscar un cordón umbilical para justamente fortalecer este proceso e incorporar a estos grupos que ahora en Apurímac no solamente están localizados en Cotabambas, están localizados en Aymaraes, en Antabamba, y allí requiere una estrategia y un plan que involucre incluso al gobierno regional, que el tema de la minería artesanal, por supuesto, la mira de lejos y no es parte de una estrategia de todos, ¿no? Muchas gracias, Paul. Mauricio, tus reflexiones sobre cómo lograr que la inversión pueda ir a otra velocidad. Bueno, yo creo que hay una afirmación que he escuchado de uno de los panelistas en el sentido de que hay que trabajar más con proyectos por administración directa. Mi experiencia personal me dice que en los proyectos de inversión resulta más positivo trabajar por administración directa, claro, con una presión muy fuerte sobre los técnicos y los profesionales que tienen que asumir su responsabilidad como servidores públicos. Pero no se puede, por ejemplo, hacer avanzar las inversiones cuando en los gobiernos regionales hay varias unidades ejecutoras, pero las inversiones se centralizan en la sede central, en la unidad ejecutora de la sede central. Hay que activar todas las unidades ejecutoras para que no se retrase el proceso de inversión. Pero también, por otro lado, es necesario hacer una reforma del Estado en la administración pública. ¿Por qué, por ejemplo, hay un freno a la implementación de Servir? Que necesita renovar el aparato burocrático, administrativo del Estado con una visión más positiva en el sentido de aportar efectivamente y tener un trabajo bajo presión para que eso tenga como resultado el bienestar común. Entonces, me parece que estamos atrapados en un sistema administrativo que es demasiado lento, burocrático, y eso está amparado también por el centralismo económico y administrativo del país, ¿no? Cuando el proceso de descentralización se ha estancado de manera absurda, ¿no? Y el gobierno central tiene sus mesas de partes en las famosas OPDs, ¿no? En los organismos desconcentrados que tienen como oficinas en las regiones. Entonces, ¿quién va a asumir la responsabilidad de conducir el proceso de desarrollo si los funcionarios de las OPDs no asumen ninguna responsabilidad? Son nombrados desde el nivel central y al poco tiempo se van sin rendir cuentas a la población de nada. Entonces, yo creo que estamos careciendo de una reforma administrativa profunda del Estado para que la sociedad civil sea beneficiaria de un cambio
radical en la actitud, ¿no? Y también en la orientación de las inversiones. Las inversiones tienen que estar orientadas a emprendimientos, a desarrollar el potencial productivo de las regiones. Y también la actividad minera debería de trabajar la parte de cómo se puede dar valor agregado a los recursos extraídos, ¿no? Y no llevar el mineral en bruto. ¿Por qué? Lamentablemente, los países se desarrollan con el valor agregado. Y si en el Perú no se crea valor agregado, lamentablemente estamos destinados a hacer solamente extracción de nuestros recursos naturales. Por eso la región de Puno, por ejemplo, ¿no?, plantea que en el tema del litio se pueda trabajar ya un emprendimiento y articulación con tecnologías para exportar baterías de litio y no litio en bruto, para que el valor agregado sea, digamos, aprovechado en otros sectores. Entonces, creo que el Perú tiene un gran potencial y unas capacidades que podrían desarrollarse. La minería, de alguna manera, ha demostrado que en algunas pequeñas actividades industriales va avanzando, pero es demasiado lento. Se necesita un impulso fuerte a la industrialización para que los insumos, los repuestos, qué sé yo, necesitados por la minería, también puedan ser fabricados en organizaciones empresariales de nuestro país. Entonces, si queremos realmente democratizar la economía, quedan muchos retos, no solamente entre los empresarios mineros, en el Estado también. Y el sector empresarial minero también tendrá que presionar al Estado para que esos cambios se den, porque si no, también se van a cerrar las puertas de la inversión de ellos mismos, porque la conflictividad minera va a crecer, el problema ambiental se va a agravar y entonces estaremos en un callejón sin salida. Yo, eso es lo que puedo reflexionar desde mi práctica. Muchas gracias, Mauricio. Sin duda, este desafío que tenemos enfrente de poder canalizar los recursos que se van generando en este momento de nuestra dinámica económica y del desarrollo para cerrar las brechas, de lo cual se ha hablado bastante. Si es que avanzamos en ese cierre de brechas de infraestructura, probablemente vamos a tener escenarios mucho más fértiles para la industrialización y seguir diversificando la economía. Creo que estamos aquí en una cadena que justamente lo que nos llama es cómo aceleramos este proceso de inversión con una mirada pública, con una mirada privada, y que esa inversión pueda gatillar este proceso de prosperidad que a la larga pueda aspirar incluso a la diversificación en términos industriales, como lo está planteando. Baltasar, regresamos, tú ya nos has compartido que desde tu punto de vista hay una obsolescencia de nuestro sistema para generar inversión pública. En esa mirada y con esa reflexión permanente que nos compartes, tus comentarios, si en este momento podemos cambiar algo en el sistema de inversión pública, ¿qué cambiamos? No me digas todo. Dame 2 o 3 líneas de trabajo donde podamos orientar el esfuerzo. ¿Qué nos recomiendas? A ver, en principio tenemos un gobierno centralista, ¿no? Todavía el colonialismo limeño se mantiene, el paternalismo, ¿no? Pareciera que en las regiones no hay capacidades, no hay profesionales que puedan desarrollar hacia adelante el país. Creemos nosotros que la descentralización es irreversible y está parándose permanentemente cada gobierno. En vez de descentralizar, han creado las OPDs o las OPAs, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura está más descuartizado que Tupac Amaru en la Plaza de Cusco. Entonces, tiene tantas OPAs que SENA, SAINI, todas ellas, agro rural, agroideas y todos los agros que puedan crearse. Y al final, superponen funciones con el gobierno regional. Eso es un gasto insulso que tiene el Estado. Queremos ser eficientes en el gasto público, entonces repito, ¿no? Hay una ley de control del Estado obsoleto en la época de la carreta del siglo pasado. ¿Qué hace el Ministerio de Economía y Finanzas? Por ejemplo, la región de Apurímac
los gobiernos locales de Chalhuahuacho, Cotamamas, todos. ¿Sabe el Ministerio de Energía y Minas, que nos han dado presupuestos determinados de regalías contractuales, que en febrero se está paralizando? Que en marzo no ha llegado, abril no ha llegado y de hecho que en mayo no va a llegar nada porque está paralizado las Bambas. La pregunta es, ¿acaso no hay iniciativa del Ministerio de Economía que diga, oye, hay que resarcir, hay que reponer ese presupuesto que ya está establecido para muchas obras en gobierno regional, gobiernos locales, para inyectar? Es decir, hay un paciente que está en UCI que tiene que consumir oxígeno 40 litros por hora. Y luego dicen, ya tiene 20 litros por hora, que muera pues. El médico tiene que darle sus 40 litros. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas todavía tienen, y es una política nacional, un enfoque bomberil. Hay que hacer paro, movilizaciones para atender la demanda social. Y eso está muy mal desde el gobierno. Es un gobierno que tenga la previsión. Perú Compras. Nosotros hacemos acción directa. Perú Compras es Perú roba, Perú estafa. No sé, hay un Perú que no tiene nombre ya. ¿Y acaso el Ministerio de Economía y Finanzas tiene la paciencia de decir, oye, hay que bajar a consultar en qué estamos fallando, qué hay que mejorar? La ley de control del Estado es tan obsoleta que una licitación pública te va a llevar 3, 4 meses, al final se cae el proceso y sigue adelante. Y la empresa que causó daño a la gestión pública, llámese gobierno regional, local, igualito, tiene una sanción administrativa que lo hace la OCE en Lima. O sea, si hay un reclamo de una empresa contratista, Lima lo tiene que dar resuelto, la bendición de Lima. ¿Hasta cuándo? Esa bendición papal debe desaparecer, debe transferirse a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. Entonces, el tema de la eficiencia del gasto pasa por modernizar la ley de contratación del Estado, por descentralizar también lo que es Perú Compras, hacerla más eficiente, ser opcional, opcional. Ahí se formó ya una camarilla también de empresas que negocian precios con algunos productos, porque son los únicos que van a proveer esos materiales a los gobiernos locales y gobiernos regionales. Entonces, toda esa transformación es muy importante. El gobierno regional en el país tiene una estructura del año 2004, en caso de Perú 2006, y con Servir no hay cuándo ir avanzando para poder tener un nuevo cuadro de asignación de personal. Es decir, en el 2004 el gobierno regional de Apurímac ejecutaba 20 millones y revertía todavía. Ahora estamos nosotros con un presupuesto de 482 millones en ese carro viejito del año 2006. Seguimos cargando todo este peso y no hay eficiencia. Segundo lugar, los profesionales de Lima, una secretaria y un ministro, en un ministerio y una secretaria, 5.500, 6.000 soles. Y el gerente de una región no gana ni 5.000 soles, con toda la responsabilidad. Entonces, esa realidad tiene que cambiar en el país. O sea, no es posible que los que tienen tanta responsabilidad con funcionarios públicos tengan ese maltrato desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, yo creo que la motivación es importante, el compromiso social es fundamental en el funcionario público, pero también necesita la motivación económica para que pueda tener mejor desempeño. Entonces, un trabajador de Lima que trabaja en un ministerio, quiere traerlo a trabajar a la región, no viene porque gana 15.000, gana 18.000, y en la región no puede pagar ese precio. Entonces, sería importante, yo creo, la modernización de la gestión del Estado para nosotros a todo nivel, nacional, regional, local, y fortalecer una gestión transparente y eficiente para poder ejecutar. También aquí va el compromiso también, ¿no? O sea, voy a repetir ese tema para terminar. Las mismas empresas mineras, ¿no? ¿Por qué tienen que pagar impuestos a la renta el 30 de marzo? Cuando pueden pagar el 3 de enero. Era el 30 de marzo, porque aquí hay la contabilidad, el libro contable, el libro banco, caja, hacer la conciliación bancaria, 3 meses tenían, porque era manual, pues. Ahora, la empresa minera, quien sea, el 31 de diciembre a las 12 de la noche sabe su estado de cuenta de ganancias y pérdidas. Todos sabemos, porque está todo sistematizado. Y puede pagar impuesto a la renta el 1 de enero o el 2. Y el día 6 de enero ya está ese dinero en los gobiernos locales y gobiernos regionales para poder hacer el gasto de la inversión pública. No, pues, nos dan un tramo en enero, otro pagan en marzo, viene en julio la transferencia, mientras que llegue la plata, que pase por la bendición de proinversión también, que es otro problema. Lo que se puede hacer en 2 segundos, proinversión lo hace un mes el Comité de Economía y Finanzas, con las regalías. Juegan ping-pong, ¿no? Se van a distraer, van a justificar el sueldo,
de algún funcionario en pura inversión. Esas obsolescencias deben desaparecer. Obra por impuesto. ¿Qué tiene que hacer la Contraloría para un proyecto? Si ya sabemos que obra por impuesto es por invitación, ¿por qué tengo que hacer una licitación pública? Para cumplir esas normas. Ya, yo acabo de comenzar la mañana con la Contraloría. Digo, hay que modernizar, agilizar. Tantos pasos, tenemos como más de 40 pasos para hacer una obra por impuesto. Hasta lo cansan las empresas mineras también que quieren hacer obra por impuesto. Entonces, esas Muchas gracias, Baltasar. Muchas gracias. Agilizar, de verdad, fortalecer las regiones. hay que modernizar el Estado, que sea menos normas y mayor confianza en los funcionarios y todos los trabajadores. Yo creo que se superponen, se duplican funciones de la Contraloría, de proinversión y todas esas cosas, y al final quieren perjudicar. Quiero terminar con esto. Cuando llegan las reglas contractuales previstas para noviembre y diciembre del gobierno regional, nos dan al siguiente año en enero. Pero en el cuadro de ejecución presupuestaria dice, hoy incapaces, ineficientes, no han gastado. ¿Qué voy a gastar si no ha llegado nunca al gobierno regional? Está en el papel, pero efectivo nunca ha llegado. Claro, somos incapaces, ineficientes, pero la realidad es que hay una ineficiencia, una incapacidad en los mismos ministerios, porque no modernizan los instrumentos de gestión pública para el Estado. Gracias. Gracias, Baltasar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros panelistas, a nuestros invitados y al público en general. Esperamos que esta exposición sin duda haya gatillado una serie de reflexiones. Estamos iniciando una serie de conversaciones enfocadas justamente en Cusco, Apurímac y Puno durante los siguientes 2 jueves mineros que todavía vienen. Vamos a estar conversando también, por ejemplo, sobre la red vial y su importancia para el desarrollo humano en estas 3 regiones, historia y perspectivas. Vamos a estar conversando también sobre el índice de desarrollo humano, y estas reflexiones lo que buscan es justamente recoger la experiencia, el sentir, la visión que se tiene desde las regiones y cómo es que vamos avanzando en esta construcción de aprendizajes y de consensos para todos poner el esfuerzo y el hombro para generar este desarrollo que creo todos estamos convencidos es posible. Por ello, esperamos estén atentos a nuestros canales oficiales de información, donde podrán enterarse de las actividades y programas del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Además, les recomendamos que puedan participar también del concurso semanal Onza de Plata, realizando un video ensayo sobre las presentaciones de los jueves mineros o del binomio minero, de su elección, y publicándolo en sus redes sociales personales. Los ganadores de cada mes disputarán el premio anual de protagonistas de la Onza de Oro. De esta manera, finalizamos la actual jornada agradeciendo una vez más a todos por su participación y esperando encontrarnos en una próxima oportunidad. A continuación, los dejamos con la proyección del video de Alexandra Carrillo, egresada de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional San Agustín, de Arequipa, que resultó ganadora como protagonista de la minería del mes de mayo y pasa a competir en el concurso anual de la Onza de Oro. Muy buenas noches. Nos encontramos. Gracias. Muchas gracias. Sin duda alguna, los desafíos que enfrenta la industria minera para ser eficientemente sostenible están en reducir impactos ambientales y reducir costos en sus operaciones. Vivimos en un mundo globalizado, donde la innovación rompe esquemas. Actualmente se están desarrollando soluciones tecnológicas capaces de responder a los desafíos latentes en minería. Si nos preguntamos, ¿cuál es la posición de la industria minera ante las soluciones que ofrece el mercado innovador? Hoy podemos afirmar que muestran el compromiso e interés por conectar con la innovación y hacerla realidad en sus procesos. Gracias a Perumín Hub, un espacio que fomenta la conexión entre innovadores e industria minera, se está logrando introducir nuevas tecnologías en sus operaciones. Tal es el caso para relaves, molinos y tratamiento de aguas. No cabe duda que la realidad virtual es un hecho en minería. Gracias a la aplicación de Virtual Inspection en Mining, se podrá realizar una inspección virtual 3D sobre los revestimientos en molinos. Ello permitirá ser una herramienta capaz de reducir costos, tiempo y contaminación. Por otro lado, aumentará seguridad, dejando atrás las herramientas manuales de inspección. Del mismo modo, la tecnología de EKS, de Watering Technology, aplicada en el desaguado de relaves mineros, es una solución económicamente y ambientalmente sostenible. Esta tecnología involucra 0 aditivos, debido a que se basa de las fuerzas de electroósmosis y electroforesis en un campo eléctrico uniforme con electrodos.
logrando liberar agua del relave y que sin tratamiento alguno puede ser reusada. Finalmente se suma la tecnología del sistema de tratamiento no convencional de aguas contaminadas con presencia de metales pesados. Se basa en uso de filtros de zeolitas y alúmina activada. Algunas de sus ventajas son la reutilización del medio filtrante, promueve la economía circular, presenta un bajo consumo de energía y reduce costos de operación, contribuyendo así a los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 3 y número 6. Gracias a la aplicación de estas propuestas innovadoras, se podrá superar los desafíos de la industria minera hacia un sector sostenible. Y son las mismas empresas quienes participan de esta iniciativa de Perumín Hub.